Antes de adentrarnos en el tema, me gustaría hacer una breve introducción acerca de nuestra organización. La Asociación Internacional del Cobre ICA, bajo el concepto de Copper Alliance, está activa en casi 60 países y representa a la mayoría de los productores de cobre. Conduce programas en colaboración con empresas, cámaras, asociaciones, gobiernos e instituciones educativas, entre otros, que benefician, además de los participantes y usuarios de productos de cobre, a la industria mundial de este metal. Entre las actividades relevantes está la diseminación de información oportuna basada en evidencia y datos medidos para que los tomadores de decisiones para instalaciones eléctricas puedan incorporar los mejores criterios de seguridad y eficiencia eléctrica. Ahora les presento al maestro Salvador Chávez Negrete, quien será nuestro ponente el día de hoy. Él es ingeniero electricista con maestría en sistemas eléctricos de potencia. Está certificado en calidad de la energía y actualmente se desempeña como director de ingeniería en una empresa de consultoría en calidad de la energía. Maestro Chávez, buenos días. Bienvenido. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Adriana. Vamos a comenzar con el tema de sistema de puesta a tierra. Mostramos algún contenido que es la guía de esta plática. Con una introducción, vamos a ver el sistema de puesta a tierra, el modelado, el riesgo de una descarga eléctrica, que principalmente cuando hablamos del sistema de tierras, pensamos en la seguridad de una instalación eléctrica, y más que la seguridad de la instalación eléctrica es del personal que trabaja alrededor de ella, y no necesariamente de una instalación eléctrica, sino de los equipos que operan con energía eléctrica. Cualquier equipo que opera con energía eléctrica tiene el riesgo de darnos una descarga. Entonces, el objetivo de esta plática es entender cuál es la función principal del sistema de tierras, qué características tiene, qué puntos importantes debemos de tener nosotros para estar seguros ante cualquier equipo que maneje energía eléctrica. Entonces, el sistema de puesta a tierra obviamente es parte de una instalación eléctrica. Toda instalación eléctrica lleva un sistema de puesta a tierra. ¿Para qué? Para limitar el voltaje del potencial que pudiera estar expuesto el personal que trabaja alrededor de ella. Cuando ustedes agarran algún equipo, un refrigerador, una lavadora, esos equipos tienen energía eléctrica y sus envolventes son metálicos, o sea, son conductivos. Lo que menos se quiere es cuando que ustedes tocan un equipo de ese tipo, pues no reciban una descarga eléctrica, y tiene que limitar entonces ese voltaje que tiene él internamente. El otro objetivo del sistema de tierra es proporcionar un sistema equipotencial. Lo vemos como en los carros. Si ustedes por ahí han visto, vamos a instalar un equipo de sonido, y pues agarran la batería y dicen, y bueno, el negativo, tierra, ¿de dónde? Pues de donde sea chasis, de donde sea conductivo. Entonces, cualquier punto que ustedes toquen en un automóvil es el mismo potencial. Entonces, ese es un sistema equipotencial. Y esa es una parte importante que maneja el sistema de tierras. El sistema de tierras debe de ser equipotencial, que en cualquier punto, en cualquier contacto que ustedes vean un conductor de tierra, el potencial va a ser el mismo en toda una instalación completa, ya sea residencial e industrial. El otro punto importante del sistema de tierras es que este proporciona eh, una trayectoria de corriente de falla. Cuando hay una falla en un equipo, ¿qué significa una falla? No que no opere o que se haya dañado, es de que el aislamiento
de las partes energizadas de ese equipo se degradan. Al degradarse el aislamiento, estas tocan con las componentes metálicas del equipo, y al tocar con una componente metálica se produce un cortocircuito, y al producirse un cortocircuito hay una corriente de falla que tiende a regresar a la fuente. En una habitación la fuente pues viene del medidor, y del medidor pues va hacia el transformador, entonces tiende a regresar a la fuente, que normalmente son los transformadores. Entonces esa corriente de falla es conducida por el sistema de tierras, por el conductor de puesta a tierra. Entonces esa es otra parte importante de la función del sistema de tierras. Esto es la base, limita el voltaje en los equipos, es un sistema equipotencial, es el mismo voltaje todo alrededor del sistema de tierras, y proporciona un camino de corriente de falla para liberar precisamente esa condición de falla en algún equipo. Y muy importante es el sistema de tierras, o sea, toda su razón de ser es seguridad, para proteger al personal que trabaja alrededor de equipos energizados. Es importante el terreno. O sea, hay muchos términos que utilizamos como tierra. Debemos definir el terreno. Entonces es el potencial eléctrico que se considera como referencia cero. De ahí partimos. Y el cual nos ayuda principalmente para eventos naturales como las descargas atmosféricas, drenar un exceso de energía por medio de nuestro sistema de tierras y pararrayos, que vamos a hablar un poquito de ellos, para que este exceso de energía no sea riesgoso a instalaciones, a inmuebles, ni a las personas que están dentro de ellas. Hay también en algunas causas donde esta referencia ya no es cero. Lo ideal es de que en cualquier punto sea la misma referencia, por eso era el sistema de equipotencial de tierra. Entonces estos potenciales eléctricos distintos son la causa de la puesta a tierra. Tenemos que unificar, hacer un sistema equipotencial. Entonces hablamos del terreno, y quién nos hace la conexión al terreno, quién nos hace el contacto entre nuestra red de tierras, que ahorita vamos a ver qué es nuestra red de tierras, nos hace contacto con el terreno donde estamos nosotros ubicados. Entonces es electrodo de tierra. Vamos a ver que hay electrodos naturales. Normalmente esa varilla que ustedes ven a un lado del medidor es un electrodo de tierra que hace referencia de nuestro sistema de tierras al terreno. Entonces ese electrodo tiene que hacer conexión hacia los equipos que nosotros tenemos internamente en nuestra instalación. Aquí se muestra un ejemplo de una televisión, de la computadora, de los equipos que hay en la cocina. O sea, todo equipo eléctrico tiene riesgo de descarga. Todos esos equipos deben de estar unidos al electrodo de puesta a tierra. Pues el sistema de puesta a tierra, como vimos, es parte y es requisito de una instalación eléctrica. Las funciones principales, como mencionamos, es mantener los elementos metálicos que manejen energía aterrizados, proporcionar trayectoria de corriente falla de cortocircuito hacia la fuente, y disipar en el terreno las energías externas. Por ahí alguna de las normas que tenemos aquí en México, que es la 022, maneja cargas electrostáticas para ambientes de trabajo. Entonces el sistema de tierras es el encargado de
controlar este tipo de cargas también y disiparlas hacia el terreno y hacerlas de magnitud que no afecten a las personas que trabajan alrededor de la instalación. Aquí es importante, así como decimos que el sistema de tierras es parte de una instalación eléctrica, en algunos puntos, por ahí nuestra norma de instalaciones eléctricas 2012, en algunas instalaciones permite no tenerlo, pero no significa entonces que no va a ser seguro. Hay que adicionar otro tipo de elementos para que nos indique cuando hay una falla a tierra. Obviamente, ¿qué pasa cuando en una instalación hay una falla a tierra? Lo que queremos es de que se elimine esa falla. El que nos va a ayudar, como vemos ahorita, es este conductor de tierra, que puede ser aislado o desnudo. Ese conductor es el que nos ayuda a que la fuente regrese una corriente necesaria para poder liberar esa falla. ¿Y quién es el que libera esa falla? El equipo de protección del circuito, interruptor o fusible. Entonces, él es el que se encarga de liberar esa condición. ¿Cuáles son las razones? En algunas instalaciones, bueno, más en la cuestión residencial, no se tiene un sistema de tierras, pero es requisito y hay un marco normativo que si hablamos de una norma es algo que debemos de tener, es obligatorio. A diferencia de un estándar, si ustedes ven un estándar para sistema de puesta a tierra, no es obligatorio, es una recomendación. Y el estándar se preocupa un poquito más por la operación del equipo. Aquí ha habido un problema en la cuestión de los sistemas de puesta a tierra porque ellos nacieron para hacer una instalación o un ambiente seguro en los equipos que están energizados. Pero esto ha hecho en algunos ambientes más de telecomunicaciones, de equipos de cómputo, sistemas, que ahora el sistema de puesta a tierra ha causado problemas de operación a los equipos. ¿Por qué? Porque estos equipos agarran esta referencia de puesta a tierra para trabajar internamente. Entonces, ha habido detalles en las configuraciones de los sistemas de puesta a tierra, si es para seguridad o si hablamos de condiciones de operación de equipo electrónico. Los componentes, y esto es importante entender cuál es o cómo se arma el sistema de tierra, quién es parte del sistema de tierra. Obviamente empezamos con el terreno, que es donde nosotros hacemos conexión de nuestro sistema de tierra hacia un punto de referencia común, que es el terreno. Hablamos de nuestros elementos que hacen esa conexión, de la varilla con el terreno, y a eso le llamamos los electrodos de puesta a tierra. Hay un conductor que por ahí se ve de color verde con amarillo, que es el conductor del electrodo que nos conecta a nosotros ese electrodo con nuestro sistema eléctrico. En este caso puede ser el sistema eléctrico, ese es el conductor del electrodo. Después, importantísimo, el conductor de puesta a tierra. Cuando ustedes llegan a un tablerito eléctrico y ven sus fases, su conductor de neutro, y ahí deben de ver su conductor de puesta a tierra. Y de ahí debe de partir, así como ustedes tienen una alimentación de una línea hacia un equipo, deben de tener un neutro, que es el que se utiliza como retorno, y deben de tener un conductor de puesta a tierra. Esto es importante porque cuando se realiza una evaluación, lo que se mide es el electrodo de puesta a tierra. La resistencia de puesta a tierra del sistema es agarrar el electrodo
y hacerle una medición de resistencia. Pero igual de importante es revisar que existe el conductor de electrodo, ¿verdad? Que vaya a nuestro tablero y del tablero salga un conductor de puesta a tierra hacia mis equipos. ¿Y cómo hago esa evaluación? Bueno, hay que revisar físicamente que esté y si no hacer mediciones de continuidad, ¿verdad? En la 022 por ahí marca hacer ese tipo de evaluación. Y finalmente pues tenemos nuestros equipos que están aterrizados, decimos, nuestros equipos o sistema puesto a tierra. Esos son los componentes del sistema. Hay algunos marcos normativos del servicio público de energía, se mencionan ahí reglamentos de la ley, artículo 28, 35 y también nuestra norma de instalaciones eléctricas que debe de haber equipos de protección o sistemas de protección contra una falla. Aquí les mostramos una imagen haciendo referencia a la norma 022 que requiere un sistema de protección contra descargas eléctricas. Ahorita anteriormente hablamos del sistema de puesta a tierra para la parte eléctrica. También hay un sistema de puesta a tierra para la protección contra descargas atmosféricas. Este es un más especial porque el eléctrico nosotros decimos que trabaja para proteger una instalación contra fallas, cortocircuitos. El sistema de puesta a tierra me ayuda a que no haya voltajes presentes. En este caso, para cuando se está hablando de una protección contra descargas atmosféricas, tenemos que ese sistema va a recibir corrientes muy elevadas, que su función es drenar esas corrientes hacia el terreno con el menor efecto posible de daño en los inmuebles, estructuras, que no cause un incendio, que no dañe las estructuras de un edificio. Esa es su función. El sistema de protección contra descargas atmosféricas no va a proteger el equipo electrónico ni el equipo eléctrico tampoco. Por ahí se muestra en este caso dos bajadas. Es importante por ahí algunas otras referencias que tenemos al sistema de tierras. Por aquí hay una NMX J549 en México. Hay otras que aquí en este caso muestra dos bajadas. Eso es importante a una punta de pararrayos. Hay algunos métodos ahí para diseñar este tipo de sistema, ¿no? Aquí importante, ahí se muestra una zona donde hay un cruce de personal en alguna planta. Entonces, está muy cerca de las bajadas. Entonces, el riesgo hay de que cuando cae una descarga, pues es una energía muy alta que puede no disipar de manera adecuada, que significa que pueda haber voltajes presentes en el terreno, ¿verdad? Voltajes de paso, que en un paso nosotros quedamos a cierta distancia, pues hay una diferencia de potencial cuando hay una energía muy grande. Entonces ahí se refuerza el sistema de tierras de esa área para que esto no pase. Igual se ponen señalamientos, ¿verdad? Por ahí que también las normas nos exigen de corrientes eventuales de rayo en las bajadas para que cuando se vea una probabilidad de descarga, pues no haya mucho cruce en esa parte. En la parte normativa también nos recomienda el mantenimiento. Miren, aquí es importante cuando hacemos pruebas en su sistema de tierras y vemos que pues sí efectivamente hay una continuidad y nos da un valor de resistencia adecuado. Cuando se realizan las pruebas, esto es con corrientes muy bajas,
de otras frecuencias diferentes de 60 Hz. Y bueno, dan resultados adecuados, pero también debe de haber una revisión física de los elementos que conforman el sistema de tierras de los que hablamos ahorita. Y estos elementos deben de mantener condiciones adecuadas, libres de corrosión y contactos adecuados. Para esto es recomendable, o sea, hay mucho material, muchos equipos, tipos de conectores, formas de conectar un sistema de tierras. Igual está conectado, pero si recuerdan que el sistema de tierras está diseñado para manejar corrientes de cortocircuito, que estamos hablando de miles de amperes. Entonces, ahí es la prueba. Obviamente en las pruebas no se hace esa simulación, ¿verdad? Del flujo de corriente en ese sistema. Pero ahí es su prueba máxima donde nosotros debemos de mantener en buenas condiciones ese sistema de tierras, utilizando conectores ponchables, soldadura para hacer las uniones. O sea, ese tipo de práctica nos ayuda a que el sistema de tierras esté preparado para lo que está diseñado. Y hay que mantener, cuando se usa conectores mecánicos, requieren más mantenimiento, hay que reapretar, limpiar las conexiones, entonces hay que tener cuidado ahí en la parte de mantenimiento del sistema de tierras. ¿Cuáles son las consideraciones de diseño de un sistema de tierras? Obviamente, no es lo mismo un sistema de tierras residencial a un sistema de tierras que requiere una compañía de teléfonos, hablando de telecomunicaciones. O no es lo mismo un sistema de tierras que requiere una planta donde almacenan gas. Dependiendo de qué área y qué tipo de instalación estemos hablando, así es el requerimiento o el diseño que se tiene que hacer y los puntos importantes a considerar. Eso es indispensable para tener un buen diseño de tierras. Por ahí hay algunos puntos que se mencionan, importante en dónde está. No es lo mismo un sistema de tierras en una montaña donde hay una antena para repetir una señal, ¿verdad? Obviamente las características son diferentes a una antena que esté acá dentro de la ciudad. Muy importante las características del clima también. Fuentes de interferencia ha tocado en algunos casos y más cuando se maneja telecomunicación, pues que puede haber interferencias ya sea de estaciones de radio que hay cercanas, líneas de alta tensión. Entonces todos estos puntos nos ayudan a que cuando nosotros tengamos nuestro sistema de tierras esté considerando ciertas cosas para trabajar adecuadamente. Aquí es donde mencionaba que el sistema de tierras nació por seguridad, pero puede empezar a causar problemas de operación con los equipos, donde podemos hablar también control de interferencias. Igual en los mismos cables están preparados, ¿no? Ustedes ven como cierto tipo de cable trae su malla de tierra o protección precisamente para controlar esas interferencias, y esa malla tiene que aterrizarse. Hay que realizar mediciones también para conocer en dónde va a estar sentado nuestro sistema de tierras y hacer ciertos cálculos para condiciones y consideraciones de diseño. Por aquí en las normas nos muestran o nos comentan que es permisible. Nosotros vimos que uno de los componentes del sistema de tierras es nuestro electrodo de puesta a tierra. Dos cosas importantes, hay artificiales y hay naturales. La varilla que nosotros ponemos abajo de un medidor en la cometida de una instalación doméstica
ese es un electrodo artificial, que es el que nos recomiendan con cierta distancia mínima de 2.4 metros. Hay otras variantes donde el objetivo de este electrodo es hacer una conexión directa con el terreno. Hay anillos, hay tuberías, pero también hay electrodos naturales que se pueden usar, que ya por ser la instalación eléctrica en su diseño, pues hay tuberías metálicas, hay estructuras que sostienen ese inmueble, donde son estructuras metálicas que ya están haciendo contacto con el terreno de forma natural. Entonces esos también se pueden utilizar, obviamente considerando ahí las normativas locales para saber qué características deben de tener, cómo se deben de utilizar, ¿no? Y hacer nuestro sistema de tierra unificado y no nomás un electrodo. Eso es, ahorita vamos a ver qué es un buen sistema de tierra, por ejemplo. Entonces, en esta parte, lo que queremos mostrar es una incidencia o es una influencia del electrodo que nosotros tenemos instalado, viendo en la circunferencia nuestra diferencia de potencial que puede haber entre dos equipos que nosotros tenemos conectados cuando hay una información de datos entre ellos, ¿no? Entonces podemos ver que en el punto A y a ver si se muestra aquí, entre el punto A y el punto B, no es el mismo potencial. O sea, estas circunferencias es una diferencia de potencial que puede existir entre más me alejo yo del punto centralizado que es, vamos a decir que es mi electrodo de puesta a tierra. Igual el voltaje de paso en el terreno entre la distancia de una pierna a otra en algún evento de energía, de una inyección de energía hacia el terreno, esta inyección de energía genera diferencias de potencial. Por eso es de que todo nuestro sistema, aparte de tener electrodos, debe estar unificado para eliminar esas diferencias de potencial que nos pueden llegar a afectar también los equipos, ¿no? En las consideraciones del terreno, aquí es importante ver cuando se mide un sistema de tierras y hay ciertos valores que nos piden las normas que hablan, no sé, vamos a decir, requiere un sistema menor a 10 ohms, que tenga una resistencia de 10, que igual y todos queremos un ohm, ¿verdad? Porque a menor resistencia nosotros podemos drenar más fácil esas corrientes. Pero esa resistencia, si nosotros vemos el sistema de tierra que dijimos que está conformado por un electrodo y conductores de puesta a tierra que van a aterrizar todos los componentes metálicos de los equipos que manejan energía. Entonces, cuando yo mido un sistema de tierras, estoy midiendo el electrodo, el contacto de nuestro sistema de tierra al terreno. Y ese es un valor de resistencia que puede ser el de la varilla, o puede ser el del cable que conecta a la varilla, o puede ser el del terreno. Y vemos que ese valor de resistencia principalmente lo da el terreno alrededor de mis electrodos de puesta a tierra. Entonces, dependiendo de las características del terreno, así va a ser mi resistencia. Normalmente, por eso vemos ciertos productos que se utilizan para preparar el terreno, pero estos productos, dependiendo de sus características, se pueden degradar
y dejar en ese terreno ya huecos donde ya no hay producto, entonces debemos de realizar un mantenimiento a esa parte para volver a generar eso, ¿no? Entonces cuando tenemos, obviamente el terreno y su resistencia depende de los lugares, el tipo de tierra que se tenga, las temperaturas, la humedad. Pero aquí más importante que tratar el terreno, vamos a empezar a ver el sistema de tierras con una densidad mayor, que no y eso es parte de su diseño, no nada más una varillita. Podemos tener dos, ¿por qué no tres? ¿O por qué no hacer un anillo? Un anillo nos referimos a un cable de cobre que vaya alrededor de cierta área, unido en sus esquinas con algunos electrodos. O sea, ahí ya es parte del diseño para hacerlo con una densidad alta. Y eso es importante para tener buenos valores de resistencia de tierra. Vamos a ver aquí, a ver si alcanza a ver con esto lo que quiero mostrar con el puntero. Nosotros tenemos nuestra fuente. Nuestra fuente normalmente es trifásica. Ya dependiendo de la utilización se puede usar una línea. Esta es una fuente en estrella. Un punto importante, tenemos el centro de una estrella, para nosotros es el neutro. Esto es clave para tener un sistema de tierras que cumple el propósito que buscamos, que es la seguridad. Esta configuración, tenemos una línea, tenemos un neutro. De ese neutro nosotros vamos a sacar otra barra que le vamos a llamar barra de tierra. Y si fijan, están unidas y este es el que se le dice el puente de neutro a tierra. Ahí en la tierra nosotros sacamos una conexión a nuestro electrodo y alimentamos ahora nuestros equipos con nuestra línea de fase. Obviamente vamos a alimentar su neutro, para que el neutro, si se fijan aquí es algo importante, el neutro es el mismo punto de referencia que la Tierra, pero a diferencia, el neutro está aislado de los envolventes metálicos, mientras que la barra de tierra está haciendo contacto con los envolventes metálicos. Entonces, pero la barra de tierra tiene el mismo potencial que el neutro. Entonces, si hablamos de un sistema, no sé, trifásico de 220 de línea a neutro, estamos hablando de 127 volts, que es la diferencia entre línea a neutro y línea a tierra. Tenemos 127 volts de línea a tierra. Cuando nosotros alimentamos cualquier equipo, el potencial que hay entre línea y neutro es 127, pero también entre línea y tierra. Entonces, si hay una falla en algún equipo, que yo no haya alimentado ese conductor de tierra, y tenemos la práctica de aterrizar los equipos con un electrodo independiente o aislado, para mí, el punto A, es mi sistema de tierras del sistema eléctrico para mis equipos. Si yo instalo un electrodo independiente que no está conectado en el A, tengo un electrodo aislado que al momento de tener una falla de línea a tierra, esa falla va a tratar de regresar a la fuente, siempre a su fuente principal. Entonces, va a ir por aquí y va a tratar de regresar por el terreno. Ya dependiendo de las condiciones del terreno, esta falla se puede liberar por medio de su interruptor. Hablamos de 127, en la corriente es el voltaje entre la resistencia. Dependiendo de esta resistencia, es que vamos a tener una corriente suficiente para poder liberar la falla. Lo recomendado aquí, si tuviéramos un cable de tierra,
hacia ese equipo, la resistencia sería menor y aseguraríamos que esa falla en el equipo se liberaría. Ahora más, si tenemos algún enlace de datos entre ciertos equipos o edificios, depende de la instalación, al haber una falla aquí, y si este está aterrizado también, y hay un enlace entre esos dos equipos con un enlace que lleve cobre, la corriente de falla va a venir por aquí, también va a venir por acá, y va a pasar una corriente de falla por los equipos que seguramente se van a dañar, ¿no? Entonces es importante esta gráfica y entender nuestro sistema de tierras, que dijimos que era nuestro electrodo, nuestro conductor a nuestro sistema eléctrico y nuestro conductor de puesta a tierra hacia los equipos. Obviamente el diseño adecuado y la recomendación para electrodos, como se muestra aquí en A, hay dos electrodos, están unificados a nivel terreno. Nosotros tenemos ya nuestra barra de tierra donde se alimenta nuestro tablero de distribución, hace contacto al envolvente metálico y aterrizo o hago referencia a todos mis equipos que estén conectados a mi sistema de tierras. Este es otro ejemplo donde ya hablamos de un evento un evento que es una descarga atmosférica, el que se encarga de proteger nuestro inmueble de esa descarga atmosférica en nuestro sistema de pararrayos. El sistema de pararrayos está formado de puntas, que son las que reciben la descarga. Hay una conexión entre esas puntas, hay una bajada, y hay un sistema de electrodos para ese pararrayo, que debe ser dedicado para el sistema de pararrayos y unido a los electrodos del sistema eléctrico. Internamente nosotros sabemos que cada uno de los equipos que reciben energía eléctrica deben de estar aterrizados por el del sistema eléctrico. Aquí lo importante es la unión entre estos dos sistemas para que no haya diferencias de potencial. Aquí ha existido una controversia muy grande entre si lo unimos o no unimos, es de que me va a afectar todos los equipos internamente. Miren, en la práctica hay muchas ideas en el tema de sistema de tierras. Cuando un sistema de tierras cumple la norma y la especificación, como mostramos en el diagramita anterior, y se aterrizan todos mis equipos, hay un sistema de electrodos para mi parte eléctrica, se unifica y no hay ningún problema. Puede el no unificarlos, puede haber diferencias de potencial. O sea, si no hay esta unión a nivel electrodo, arriba una descarga de 10 kiloamperes va a ser una diferencia de potencial dependiendo de la resistencia de 10 kV, de 10 kilovolts. Entonces puede haber arcos eléctricos entre esos dos equipos que utilizan un diferente sistema de electrodos de puesta a tierra. Obviamente hablamos que cuando hay una descarga, pues la idea del pararrayos y de la bajada isoelectrodos es disminuir el efecto de esa descarga y de los daños que puede producir esa descarga. Para eso hay otros elementos adicionales en el sistema de tierras para proteger los equipos del sistema eléctrico. Se mencionan los apartarrayos, que son supresores de sobretensiones en media tensión, supresores de picos para equipos eléctricos también, ¿no? Es importante también ver en las torres de telecomunicación, utilizar y aterrizar las retenidas en caso de que haya una descarga. Si están aterrizadas las retenidas, ese es un medio de disipación hacia el terreno, no nada más utilizando por ahí la base de concreto que sostiene las retenidas, ¿no? Sino puede hacer
una vía más directa de descarga hacia el terreno. Aquí se muestra un diseño donde nosotros podemos ver en un centro de telecomunicaciones el cuarto de control, la antena de telecomunicaciones, el cuarto donde están los tableros eléctricos. Y empezamos a ver el diseño. Aquí tenemos los electrodos o varillas de puesta a tierra, la interconexión entre ellas con un cable. Eso hace la configuración de un anillo. Internamente va otro anillo con un cable de cobre hacia el cuarto de control. Igual a la antena. La antena por diseño trae su sistema de pararrayos y sus electrodos. Y esos electrodos están unidos al mismo sistema. Alguna vez se hizo un diseño de este tipo en una montaña donde pues el terreno era había mucha roca, entonces no era posible aquí. Igual aquí en el diseño 1 podríamos considerar nomás lo del cuarto de telecomunicaciones y la torre, nada más esos dos anillos, pero se mide la resistencia de ese sistema y da 45 ohms, 50 ohms. ¿Por qué? Porque el terreno alrededor de esta parte no es muy conductivo. Lo único que se puede hacer y recomiendan los estándares es, bueno, haz más grande tu sistema, haz otro anillo alrededor, y eso es a lo que me refería en la densidad del sistema de tierras, hacerlo más grande. Más robusto significa, bueno, pues puede ser una con otra menor resistencia, pero que sea más grande en espacio. Igual podría hacer otro más acá, pero si lo mido y si el terreno no tiene buena conducción, me va a seguir dando 45, 50 ohms, pero sin embargo yo hice más grande el área de descarga para un evento atmosférico. Esa es una idea también del diseño en sistemas de tierra. Hay riesgo de descargas, como lo mencionamos en los equipos electrodomésticos, donde si no hay un conductor de puesta a tierra y un electrodo de tierra, al tener una falla este equipo y nosotros tocarlo, es como si tocáramos una fase del sistema eléctrico y nosotros estamos parados en el terreno, dependiendo de nuestras condiciones, pues nosotros somos una vía de descarga, ¿no? Y ese es el riesgo de electrocución que puede haber. Al haber una falla en el sistema, que no hay tierra, y una falla de aislamiento en el equipo, entonces ahí es donde vienen los accidentes, ¿no? Entonces, si el equipo está aterrizado bien, nosotros adecuadamente con su sistema de tierras, hay una falla en el equipo, pues esta se va a reflejar hacia atrás y van a actuar sus elementos de protección. Y esas corrientes que necesitamos no son muy altas, desde 0.05 amperes nosotros, que es para una potencia de 1 watt, de 6 watts a 127 volts, eso nos puede causar problemas, ¿no? A nuestro cuerpo. No ocupamos mucho voltaje ni mucha corriente. Hay ciertas condiciones inseguras. La idea del sistema de tierras es hacer una condición segura en una instalación eléctrica y en los equipos eléctricos. Por ahí hay ciertas acciones inseguras que pues, pueden causar problemas, ¿no? Y mucho riesgo al personal que está cerca de ellas. Entonces, para esto igual se requieren elementos adicionales de protección al sistema de tierras. Este problema puede estar directo a un tomacorriente, puede haber una falla desde ahí, o directamente a los equipos, ¿verdad? Con un contacto directo a los equipos. Puede haber, dependiendo de dónde esté esa condición de falla.
Hay que ver las clases de aislamiento. Clase 1 con el símbolo de que ese equipo está puesto a tierra. Clase 2, que son equipos con doble aislamiento, como los cargadores. Entonces, estos hay que ver esa identificación. Obviamente hay ciertas condiciones que pueden aumentar el riesgo de una falla y tener una descarga. Una descarga es tocar cierto voltaje y yo cerrar el circuito para hacer tierra con ese voltaje. Entonces, para eso pues se requiere utilizar el equipo de protección adecuado para esas condiciones de más riesgo, se podría decir. ¿Y dónde están los riesgos? Por aquí, grupos de riesgo, obviamente en las viviendas, los niños, por ahí por desconocimiento y en ciertas partes. En oficinas podemos trabajar con los equipos energizados, copiadoras, refrigeradores. En la industria pues ya hay equipos grandes de mayor consumo, aires acondicionados, chillers, máquinas de producción. En la industria de la construcción también los riesgos de las líneas aéreas. Entonces hay elementos adicionales para proteger esta parte, donde hay unos interruptores que principalmente se especifican en áreas de mayor riesgo, donde trabajan de forma diferencial. Aquí la corriente que demanda un circuito por la fase son 5 amperes. Deberían regresar también 5 amperes por la fase. Si hay una diferencia entre esos dos, quiere decir que por ahí hay una falla a tierra y la corriente se está regresando a la fuente por otro camino. Si ustedes ponen un multímetro en la fase y neutro de un circuito, debería ser 0. Entonces, este tipo de elementos se utilizan para hacer más seguro este tipo de circuitos. Los riesgos de descarga, obviamente, como vimos, se trabaja con energía eléctrica. Hay que ver las condiciones, por qué se da esto. A veces esta parte de la confianza nos traiciona mucho y no pasa nada, ¿verdad? Pero si se combina un tipo de falla con una condición insegura, puede causar y tener resultados de otro tipo. Hay que utilizar la ropa adecuada, el equipo de protección. A veces hay instalaciones ya muy deterioradas que a veces no quiere uno ni mover nada, ¿no? Porque las condiciones ya no son muy adecuadas y no cumplen con ciertas normas. Los errores frecuentes. Aquí se menciona, los terrenos son diferentes, los climas no son igual, como decía, las corrientes a conducir, si vamos a poner una instalación en una ciudad o en una residencia, en una industria. Entonces vamos a considerar en dónde va a ser y los requisitos de esta para tomarlos en cuenta, ¿va? Hay fuentes de interferencia eléctrica, esto es importante también. Hay que considerar todos estos puntos para un buen sistema de tierras. El no dar mantenimiento, como lo vimos, la degradación por contacto de los componentes al terreno tiende a degradarse, a corroerse, entonces debemos de cuidar y dar mantenimiento a estos componentes. Es importante ver las probabilidades de descarga en donde estamos trabajando para así mismo hacer el diseño del sistema eléctrico. Hay que tener planos, normalmente no hay planos, no hay memorias de cálculo y considerar todas las modificaciones que se hagan para una revisión, pues saber sobre qué estamos trabajando. Hay ciertos estudios que se han realizado para ver las características de las instalaciones eléctricas en una vivienda y si vemos el sistema de tierras 85, ¿no? Dependiendo de las ciudades, no se cuenta con un sistema de tierra, el 85% no cuenta, el 90%
En Monterrey, y en la Ciudad de México el 95% no cuenta con un sistema de tierra, ¿no? Muy poco, donde en realidad todas las instalaciones y viviendas deberían contar con su sistema de tierras porque sabemos que es la protección. Por aquí también se han realizado algunos estudios de Colegio de Ingenieros y la Federación también de Colegios de Ingenieros en Yucatán, que han hecho estudios donde observan que las construcciones buscan el máximo rendimiento de la inversión, pues cuidando principalmente aspectos arquitectónicos, pero no a la instalación eléctrica. No hay cuidado de esto y no ponen sistema de tierras o los calibres no son adecuados o el código de colores no cumple. Entonces, toda esa parte de seguridad donde no le toman mucha atención. Estos son también resultados de estudios por ahí realizados, donde salen estos, donde hay 1 o 2 circuitos para toda la vivienda, hay que poner más circuitos, hay que distribuir circuitos sin la adecuada protección, un tomacorriente por habitación, no hay conductores de puesta a tierra, o sea, no están aterrizados mis equipos y ya vimos qué es lo que pasa. Y hay que poner receptáculos con protección de falla a tierra, principalmente en los baños, que es donde lo exigen. Como conclusiones, hay que cumplir no nada más por la norma, sino por nosotros mismos tener condiciones más seguras en las instalaciones. Importante de esto es tener, y que lo hagan personas calificadas. En ocasiones vamos a las empresas y vemos una instalación eléctrica nueva donde no hay sistema de tierra, donde no están aterrizados los equipos que manejan energía. Entonces, si se hizo la instalación eléctrica, pues si lo hizo una persona calificada, debería saber que lleva un sistema de puesta a tierra y que van aterrizados todos esos equipos, ¿no? Que normalmente deben de hacer los electricistas para conocimiento de ese tipo de trabajos. Entonces, nos quedamos con la idea que el sistema de tierras es seguridad y es la primera línea de defensa en una instalación eléctrica que usa energía. Y una instalación sin puesta a tierra, pues obviamente somete a su usuario a riesgos innecesarios. Y el diseñador debe de ver todo su requerimiento para hacer un buen diseño de tierra y obviamente cumpla con esa seguridad. Pues gracias, eso es todo por mi parte. Igual no sé cómo andamos de tiempo y nos vamos a una sesión de unas preguntas. Muchas gracias. Sí, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas por escrito dando clic en el botón preguntas y pueden redactar ahí la información que deseen y nosotros podremos recibirla. Si me permite, vamos a iniciar con la lectura. Tenemos unos pocos minutos, solamente nos quedan 5 minutos. Carlos Borla nos dice, ¿en qué casos, según la NOM, se puede omitir la instalación de un sistema de tierra? Mira, cuando, por ejemplo, en áreas médicas, hemos visto que ahí no importa, o sea, ponen un sistema aislado. Cuando hay una falla a tierra, ellos no quieren que se les desconecte ciertas áreas críticas por continuidad de operación. Pero adicional a eso hay un monitor que dice una línea está a tierra. Pero son en casos críticos donde donde es la prioridad no cortar la continuidad de operación. Eso es. Gracias. Hebert García nos dice, ¿habrá una relación de cuántas varillas, me imagino, a instalar y la potencia del sistema en un sistema domiciliar? Mira, en un sistema domiciliar no hay tanta corriente. O sea, eso de cuántas varillas, dependiendo de la potencia, eso se hace en subestaciones eléctricas, donde la potencia, nos referimos a la corriente de cortocircuito, son muy altas.
Entonces, ahí sí nos debe de preocupar mucho cuántas varillas ocupamos para eliminar los voltajes de paso. Pero en un domicilio con una varilla eh, que sea de 2.4 metros, porque a veces ya no entra y la cortamos a uno, entonces eso disminuye la eficiencia de esa varilla. Normalmente es suficiente y que el conductor de puesta a tierra entre hacia el domicilio correctamente. Gracias. Marco Polo Quevedo nos pregunta, estimado ingeniero Salvador, ¿por qué cree que se da el incumplimiento? Pues existen normas en México, ¿o será que falta un reglamento? También nosotros cuando vamos a ciertas, más en la parte industrial, y llegamos y vemos ciertas condiciones del sistema de tierra, sentimos que las empresas integran todo y la persona, pues igual que hace la obra civil, por ahí vio que pues igual se mete una varilla y se pone un conector y un cable y ya todo funciona. Pero a veces no es tan copy-paste como se dice, ¿no? Se requiere cierto conocimiento del mismo tipo, del material que se usa y creemos que no se va con el especialista y integra y lo hace otra persona con otro tipo de conocimientos pues yo quiero que tú me hagas todo, o sea, como que es una forma de trabajar. Hemos visto otras empresas y constructoras eléctricas también que hacen y hemos visto sus instalaciones y sin problema, ¿no? Pero como que lo integran con otro tipo de personas que no tienen los conocimientos para hacer ese tipo de instalaciones. Hay una pregunta, nos dicen, ¿cómo podemos saber a quién recurrir? ¿Cómo podemos saber que está capacitado? Em, Mira, normalmente hay UBIEs, hay unidades de verificación para dependiendo cada norma. Hablamos de la 022, tiene cierta certificación para, si están avalados para cumplir esa norma. Ellos son los que de alguna forma están ya avalados para cumplir eso, ¿no? Eh, y bueno, pues sería ver la experiencia de cada empresa y bueno, también hay unidades de verificación de instalaciones eléctricas que pueden apoyarles con ese tema, ¿no? Pero aquí importante y como tip, cuando ustedes requieran alguna evaluación de tierras o de pararrayos y todo, buscar empresas que se dediquen exactamente a eso. Les digo, hay empresas normalmente que dicen, integran todo, pero bueno, no es su especialidad. Hay que buscar el especialista como en todo. Gracias. Arturo López nos hace mención de una fórmula que dice Z es igual a 0.017 más J 0.0042. Pide si puede ser un poco más explícito en ese concepto. Sí, mira, por ahí cuando nosotros hablamos de una descarga eléctrica, bueno, el sistema de tierras nomás lo medimos como resistencia. Cuando nosotros hablamos de una descarga eléctrica, esa corriente de esa descarga tiene diferentes frecuencias, donde cuando nosotros ya metemos una frecuencia a una resistencia, nosotros ya hablamos de un equivalente de impedancia donde esa impedancia, ya no hablamos nada más de resistencia a tierra, sino hablamos de impedancia a tierra, donde esa impedancia pues va a depender de las frecuencias de esa señal de corriente, ¿no? Y ya es un análisis un poquito diferente y que se tenga nada más en mente que lo que podemos hacer para el sistema de pararrayos es tener la menor resistencia a tierra. Gracias. Felipe Jiménez nos pregunta de qué forma le afecta un sistema de tierras mal calculado a un transformador delta estrella. Ajá, un sistema puede, mira, sí para la operación a un transformador, más bien es para la seguridad del personal que trabaja
en la instalación donde está ese transformador. Si hay alguna falla, ha tocado que un transformador no tiene el empate de neutro a tierra, o sea, no tiene sistema de puesta a tierra hacia, eh, ocurre una falla, en el sistema eléctrico y no se libera esa falla. No se libera esa falla y obviamente el riesgo es para el personal que está trabajando ahí. Como protección hacia el transformador en sí, yo me preocuparía más por las personas que están ahí donde está ese transformador. Claro. El señor Joshua Carrillo nos pregunta si los electrodos deben ser soldados o terminales mecánicas. Miren, alguna vez fuimos por ahí, nosotros recomendamos soldado, puede ser mecánico, o sea, la norma sí permite el mecánico. El detalle es de que el mantenimiento en el mecánico va a ser mayor y a veces nosotros de mantenimiento pues no andamos en muchas cosas y no tenemos el tiempo para mantener eso, pero soldado eliminamos muchos problemas y es un sistema más seguro. Gracias. Israel Alvarado Osorio nos pregunta si la puesta a tierra protege contra sobretensiones y armónicos. No, miren, a sobretensiones, dependiendo cómo lo veamos, nosotros dijimos que el sistema de tierras elimina tensiones en los equipos donde nosotros estamos alrededor. Pero sobre tensiones yo los entiendo a un transitorio o a una descarga atmosférica que venga en las líneas de voltaje, el sistema de tierras por sí solo no puede ayudar a eso. Debe de trabajar en conjunto con los supresores. Los supresores trabajan para eliminar esas sobretensiones y desviar su energía hacia tierra. Armónicos, no veo cómo ayuda el sistema de tierras. No ayuda a eliminar armónicos. Gracias. José Teodulo Gutiérrez nos dice, en un sistema de distribución en triángulo, o sea, en delta, donde el transformador no está puesto a tierra, ¿es útil o recomendable la puesta a tierra? Eso está interesante. Una delta. Aunque sea delta, ese sistema por ahí debe de tener una alimentación en una estrella. Por ahí vimos en alguna conexión que el sistema de tierra debe de tener conexión al neutro en un punto principal. Esa conexión me ayuda a que la corriente de falla regrese por el conductor de tierra y entre a mi sistema eléctrico, a mi fuente que es el transformador, para que interrumpan mis protecciones. Claro que es necesario, aunque sea delta, pero desde atrás debe de venir una estrella y haber forma de hacer ese sistema de tierras. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas. Ya excedimos un poco el tiempo. Si me permite, voy a leer unas cuantas más. Claro que sí. Quedan algunas pendientes, las enviaremos por escrito junto con la información del webinar. Arturo López nos dice, ¿el puente de neutro a tierra es el llamado puente de unión principal? Correcto, ese es el puente de unión principal y nada más se debe de hacer en los sistemas derivados separadamente, dice la norma, ¿va? ¿Qué es esto? Cualquier transformador de aislamiento, no autotransformador. Un transformador de aislamiento no tiene conexión eléctrica entre el primario y el secundario. Normalmente el secundario es una estrella. Ahí nada más se debe de hacer el puente de unión principal. Si se hace el puente de unión principal en tableros secundarios, eso significa darle camino a la corriente por el sistema de tierras también. Y algo que no dijimos aquí, la corriente permitida en condiciones normales del sistema de tierras debe ser 0. No debe de haber corriente por tierra. Normalmente nosotros dijimos que en los equipos el voltaje de línea a tierra también es 127. Nos podemos ahí distraer y conectar algo de línea a tierra y va a trabajar, pero
la tierra ya va a traer corrientes y ya no va a ser seguro ese sistema de tierra para mí. En ese sentido, el mismo señor Arturo López nos le felicita y le agradece por su ponencia y le comenta que en la grava sobre terreno, en la imagen que mostró, usted escribió peligro, que si podía ser un poco más específico en ese sentido. Ujú. Mire, a ver si normalmente en las subestaciones eh, hay, creo fue en donde estaban, no recuerdo. A ver, a ver si normalmente en las subestaciones, si fijan, exteriores hay grava. Esto, y abajo de eso debe de haber una malla de tierras. Nosotros no hablamos aquí del diseño de una malla de tierras para una subestación. Todo para eliminar en el piso el voltaje de paso, tratar de reducirlo, ese voltaje de paso, porque cuando hay un evento de una descarga o un cortocircuito, hay una inyección de corriente al terreno y en ese terreno nosotros debemos de tener una malla de tierras para reducir el voltaje de paso porque sabemos que por ahí puede haber gente caminando en esas condiciones. Claro. Walter Castellanos nos escribe y pregunta, ¿cuánto es el valor de resistencia aceptable tanto para instalaciones domiciliarias, perdón, comerciales, industriales y subestaciones de potencia? Mira, normalmente la norma habla de 10 ohms, ¿eh? De 10 ohms, esa resistencia. Eh, en promedio, cuando ustedes hacen una instalación eléctrica, bueno, vamos a decir, en residencial nada más tenemos un electrodo. Ahí queremos que ese electrodo sea menor a 10 ohms. En una planta industrial, ese electrodo se van a hacer 100, dependiendo del tamaño. Y si todos están unidos entre ellos, normalmente las resistencias andan en un ohm. Aquí lo importante es la interconexión. La norma habla de 10 ohms. En sistemas ya de potencia, aparte de esos 10 ohms, entran las cuestiones de diseño para voltajes de contacto y voltajes de paso. Creo que con esa respuesta contestamos la pregunta de Gerardo Quelite que dice, ¿dónde encuentro los valores de resistencia permitida para diferentes áreas, usos en la NOM sistema de cómputo para rayos, hospitales, comunicaciones, etcétera? Mire, no olvidarnos de que las normas nos van a recomendar esos valores para seguridad, para cuestiones de operación de telecomunicaciones y todo eso. No está muy claro ese tema de cuánto es. Ellos dicen que un ohm, obviamente buscamos la menor resistencia, pero a veces no por tener 5 ohms vamos a culpar al sistema de tierra de mis fallas, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Gracias. Ricardo Barrientos nos pregunta cómo se aterriza un generador que se encuentra arriba de un vehículo. Eso es interesante. Si se fijan, hasta los barcos, ellos traen sistemas de generación y no están haciendo una conexión a un terreno. Vamos a decir ahora con los carros, con todas las tecnologías que hay. Perdón, si Ahí me ellos no. permite complementar esa pregunta, nos dice que es Ajá. un generador de 127 volts. Ok, ok. Entonces, si vamos a los carros, ahora con todas las tecnologías tan nuevas que hay y tienen mucha electrónica, muchos sensores, mucha tecnología, igual puede traer un generador ahí arriba. Aquí lo importante es de que todo ese equipo, toda esa área, todo el chasis esté unificado. Y esté aterrizado, vamos a decir, como lo pasa el negativo de la batería, que es la fuente en realidad del generador del carro, está aterrizado y está a todo al chasis. O sea, en cualquier punto que ustedes toquen con el positivo
a cualquier parte del carro que se le llama el chasis o tierra, va a haber un corto, o sea, por protección. Entonces, toda la electrónica también tiene esa referencia. Ustedes dicen, agárrate del chasis, porque saben que es el mismo punto de referencia. Ahí ese es el objetivo del sistema de tierras, que todo el envolvente sea equipotencial. No pasa nada si no trae una varilla. El del gas es otra cosa, eso es para eliminar otro problema. No pasa si no trae una varilla al terreno. En condiciones de descargas atmosféricas, pues los carros son más seguros, no hay continuidad. Eso es. Gracias. Nos pregunta, ¿dónde pueden localizar o consultar las estadísticas que mostró usted en su presentación? Por ahí, en cuanto a los estudios, Mm, debe de estar, igual si el ingeniero Balán nos ayuda, deben de estar por ahí en lo de Casa Segura y en lo Sí, que hicieron. buenos días, aquí Enrique Balán. Los dos estudios se encuentran en el programa Casa Segura. Los dos fueron realizados ya hace bastantes años, uno en el 2009, otro en el 2010. Esos estudios son bastante caros. Hoy, en este mes, se inicia uno nuevo para viviendas nuevas, en el cual vamos a tratar de integrar aquellas desviaciones normativas de los constructores de viviendas y las desviaciones en los edificios operativos, es decir, en edificios que ya están en operación. Lo vamos a hacer porque también inicia la revisión de la norma de instalaciones eléctricas, la NOM 001-CD-2012, y para poder tener información y presentarla a la Dirección General de Normas, si es que consideramos necesario y pertinente. Entonces, respondiendo a la pregunta, los de estos estudios se encuentran en el programa Casa Segura. Correcto. muchas gracias. Si usted está de acuerdo, ingeniero Balán, ingeniero Chávez, podemos seguir con las preguntas o lo dejamos aquí y se las mando por escrito para que nos las pueda devolver. Yo creo que sí nos las mandan por escrito, si Gracias. se las contactamos, y ya será que tú se los envíes directamente a cada una de las personas o a todo el grupo que participó en este webinar. En este caso las agregaremos a la presentación que se sube a redes sociales con una diapositiva más y ahí podrán consultar todas las respuestas para que esté disponible para todos. Les agradezco a Claro. todos por su participación. Ingeniero Chávez, no sé si quiere hacer algún comentario final. Oh, claro. No, igual agradecer la participación y el interés ahí eh, y pues el estar una hora aquí. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Balán, gracias también por su participación. Les recuerdo que se les enviará esta información en un par de días a sus correos electrónicos y les agradecemos nuevamente por su participación y por el tiempo que tomamos de más para contestar estas preguntas. Que tengan todos muy buen día. Claro, gracias. Igual, buen día.